Y bueno, después de estar pensando sobre qué vamos a programar, considero que, bueno, requisito número uno debe ser un nivel básico. Y requisito número dos, bueno, pues ya que vamos a empezar desde cero, pues sí convendría ver lo que esté en boga, que es la programación orientada a objetos, y ver el lenguaje Java, que es ahorita, hoy por hoy, uno de los lenguajes más extendidos o más difundidos. Ok, respondiendo a la pregunta, a la segunda pregunta, perdón, tercera pregunta, ¿qué es un IDE? Que por ahí algunos me dijeron, maestro, por favor explíquenos qué es un IDE, no tenemos idea. Bien, si nos vamos a la definición que encontramos en Wikipedia, nos dice, bueno, que estas siglas pertenecen a un término en inglés denominado Integrated Development Environment, y no es más que un conjunto de herramientas de software que nos van a permitir escribir programas, que nos van a permitir compilar esos programas escritos en ese lenguaje y nos van a permitir ejecutarlos, ya sea mediante un proceso que se llama compilación o interpretación o ambos. Y bueno, adicionalmente, el IDE nos va a permitir inspeccionar variables o hacer debug, lo que se conoce, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si nosotros observamos los componentes que tiene un IDE, bueno, encontramos, el primer componente es un editor de texto, que generalmente nos da una visibilidad de nuestro programa mediante colores, mediante indentaciones, mediante márgenes, mediante sangrías, que nos permiten distinguir tanto variables, tanto palabras reservadas, tanto ciclos, tanto anidaciones, etcétera. Otro componente que tiene el IDE es un compilador. Básicamente, si nosotros estamos escribiendo un programa en C, bueno, pues nuestro IDE o nuestro entorno de desarrollo integrado debe tener un compilador de ese lenguaje que nos permita traducir lo que nosotros estamos escribiendo a un código intermedio que va a poder después ejecutar nuestra computadora. Un intérprete que va a interpretar ese código objeto generado y lo va a interpretar en lenguaje máquina. Adicionalmente, bueno, un depurador, un cliente, por ahí puede ofrecer incluso un sistema de control de versiones para llevar versiones por archivos, por código fuente de cuál fue primero, cuál fue la última modificación, etcétera. Sobre todo esto se usa cuando se trabaja un desarrollo en equipo. Y bueno, adicionalmente también facilidad para ayuda en la construcción de interfaces gráficas de usuario. Bien, ahora, si nosotros observamos aquí la comparación que también viene en la Wikipedia, comparación de entornos de desarrollo integrado, bueno, observamos que hay un abanico de posibilidades. Y bueno, aquí se agrupan por lenguaje. Por ejemplo, si nosotros queremos programar en el lenguaje C o C++, bueno, tenemos una serie de entornos de desarrollo que, bueno, podemos escoger entre propietarios, entre con licencia libre, bajo diferentes tipos de plataforma de sistema operativo, si cuenta con un debugger, si cuenta con una herramienta que nos va a permitir construir interfaces gráficas de usuario, etcétera, ¿no? Y bueno, también varía la complejidad o el nivel de expertise que se necesita para empezar a programar en este tipo de entornos, que básicamente cuando uno aprende a programar en un entorno de desarrollo, por ejemplo, NetBeans, y uno quisiera después programar en Eclipse,
bueno, pues ya la experiencia que uno tiene ya desarrollando y programando en este primer entorno de desarrollo, bueno, pues va a servir porque básicamente ya nada más ahora hay que ver qué reglas cambian para escribir los programas, para compilarlos, para hacer un debugger, para ejecutarlos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba que el lenguaje que yo estoy proponiendo para empezar a programar es el lenguaje Java. Y el IDE que yo propongo también que aprendamos juntos es BlueJ. BlueJ porque es un entorno de desarrollo integrado hecho para principiantes, para enseñar los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Ahora, si tú ya tienes conocimiento o si tú ya dominas otro IDE, estás en la total libertad de emplearlo. O sea, no es nada restrictivo. Yo simplemente por hacer un material de ayuda que sea uniforme y que sea básico y que le pueda servir a cualquiera. Bien, entonces vamos a abrir la página oficial de BlueJ, que es bluej.org. Y bueno, pues ahí viene la página, vienen algunos libros, vienen algunos tutoriales. Si nos vamos a la sección de descargas, aquí observamos que, bueno, BlueJ corre en cualquier plataforma de sistema operativo, llámese Windows, llámese Mac, llámese alguna distribución de Linux, etcétera, ¿no? Incluso algún otro sistema operativo que no esté contemplado, nos da el archivo para poder instalarlo. Sin embargo, bueno, el primer paso que nosotros necesitamos es instalar algo que se conoce como el JDK, que es el kit de desarrollo de Java. Si no tenemos este kit de desarrollo, no vamos a poder compilar ni ejecutar los programas que escribamos en Java. Entonces, el primer paso es bajar este kit de desarrollo, y para esto nos va a redirigir a la página de Oracle. Y entonces, bueno, vamos a darle clic aquí donde dice Download Java. Y bueno, aquí vamos a observar que hay una serie de archivos que nosotros podemos elegir. Bueno, primero tenemos que aceptar la licencia. Y dependiendo de la plataforma de sistema operativo que nosotros contemos, es el archivo que vamos a bajar. Yo voy a bajar este archivo pensando que la mayoría tiene plataforma Windows de 32 bits. Sin embargo, bueno, si tienes un sistema operativo de 64 bits Windows, pues ahí está el enlace de descarga. O si tuvieras alguna distribución de Linux, pues ahí está el archivo para instalar. Bien, pues vamos a descargar el archivo de 32 bits para Windows. Aquí hay que ser un poquito pacientes porque realmente sí es bastante pesado el archivo. Bueno, pues también aparte de bajar el JDK, de una vez también vamos bajando el entorno de desarrollo BlueJ. Entonces eligen la plataforma que ustedes tengan de sistema operativo. Les repito, yo voy a hacer el video tutorial pensando que la mayoría tiene Windows, así que yo voy a bajar la versión de Windows. Y de hecho, pues voy a correr una versión Windows 7 de 32 bits y en base a esta plataforma de sistema operativo pues voy a estar realizando todos los ejemplos. Si alguien tuviera alguna pregunta en particular sobre otra plataforma, pues con gusto también responderé todas esas inquietudes. También les voy a pedir un poquito de paciencia, sobre todo
a las personas que ya han programado, a los que ya han trabajado con NetBeans, a los que ya han trabajado con Eclipse, porque de momento las cosas que vamos a ver son muy muy básicas. Sin embargo, les prometo que al final veremos cosas que serán también avanzadas o cosas que serán nuevas para ustedes. Como por ejemplo estoy pensando en integrar por ahí una librería que nos permita trabajar con redes, con grafos, con nodos, con aristas, de una forma un poquito más sencilla, ya metiéndome un poquito más a la unidad 3 que ya se ve un poquito de teoría de redes. Bien, entonces, primer paso les decía, hay que instalar el JDK. Entonces yo en esta máquina Windows pues ya tengo el JDK y tengo el instalador del BlueJ, así que vamos a iniciar instalando el JDK. Y bueno, la instalación no tiene nada fuera de lo común, simplemente es un instalador de la mayoría del tipo parecido, siguiente, siguiente, siguiente y terminar. Y vamos a dejar todas las opciones default para no entrar en mayor complicación. Por ahí hay que ser un poquito pacientes, va a tardar pues lo normal que se instala, lo normal del tiempo de instalación de un programa en Windows. Y bueno, este JDK o este kit de desarrollo también les va a servir para programar en otros entornos de desarrollo si en un futuro quieren experimentar con Eclipse, con NetBeans. Ya no necesitarían instalar nuevamente el JDK, sino nada más instalarían ahora el IDE correspondiente. Ok, dice que fue satisfactoriamente o exitosamente instalado. Si nosotros queremos accesar a la documentación del API, a las guías de desarrollador, etcétera, que hagamos clic en el siguiente botón de los siguientes pasos. Vamos a decirle que no, vamos a cerrarlo y observamos que ya se instaló. Bueno, una manera de verificar que Java ya está instalado, pues abrimos una ventana de comandos a través de CMD y vamos a teclear el siguiente comando: Java espacio menos version. Me va a arrojar eh, la versión con la que tengo instalado Java. Ok, ahora vamos a proceder a instalar BlueJ. Vamos a decirle siguiente, vamos a decirle que bueno, queremos instalarlo para todos los usuarios en esta máquina y que permita las sesiones de archivos, y vamos a dejar el directorio default para su instalación. Ok, procedemos a instalar. El asistente nos va a mostrar ahí el progreso y en breve estaremos haciendo ya nuestro primer programa en BlueJ. Digamos que el programa Hola Mundo, que varía un poquito. Aquí en BlueJ es todavía mucho más fácil hacer el programa Hola Mundo que en otros entornos de desarrollo.
Bien, voy a cerrar estas ventanas que ya no ocupo. Y bueno, vemos que ya se instaló BlueJ. Incluso BlueJ nos permite trabajar con diferentes versiones del JDK o de la máquina virtual de Java. Vamos a ingresar. Ok, por ahí ya tenía yo ya un proyecto. Voy a hacer de cuenta que no tengo ningún proyecto. Vamos a cerrar el que ya tenía hecho. Así que bueno, inicialmente a ustedes les va a aparecer un entorno como este, una ventana. Y les explico rápidamente. BlueJ tiene básicamente dos secciones principales. En esta primera sección nos va a mostrar un diagrama resumido de las clases. Vamos a ver las clases de forma gráfica a través de un icono de clase de tipo UML resumido. Y en esta parte inferior vamos a ver las instancias que vamos generando de esas clases, o los objetos en otras palabras. Bien, vamos a empezar a hacer un proyecto nuevo. Entonces, bueno, ya tenía un Hola Mundo. Voy a poner otro ejemplo más creativo. Un proyecto que se llame ejemplo, bueno, proyecto 1. Ok, entonces voy a crear mi primer clase. Para hacerlo me voy a esta área y voy a hacer un clic derecho y le voy a decir nueva clase. Me va a decir, bueno, ¿de qué tipo de clase quieres? ¿Quieres una clase normal? ¿Quieres una clase abstracta? ¿Quieres una interfase? ¿Quieres un applet? ¿Quieres una prueba unitaria? ¿Quieres un tipo enum? Pues vamos a decir lo básico, ¿no? Una clase que se va a llamar igual. Proyecto 1. Bueno, clase proyecto. Para después hacer la diferencia con lo que serían los objetos. Ok, entonces me crea ya un icono que básicamente solamente contiene el nombre de mi clase. Bien, si yo le doy doble clic a este icono, a este elemento, me va a mostrar el código de la clase que ya tiene una plantilla predeterminada BlueJ al momento de que crea las clases con, bueno, pues el nombre de la clase, con una variable de instancia, con su constructor y con un método que regresa un entero y tiene como parámetro también un entero. ¿Ok? Y lo único que regresa es la suma del parámetro con el valor de la variable de instancia. ¿Ok? Entonces tenemos varias maneras de compilarlo. Una es a través de este botón. Otra es a través de hacer un clic derecho al icono y decirle compilar. O finalmente, aquí en herramientas, en menú herramientas, tenemos el menú compilar e incluso podemos usar algún método abreviado a través de las teclas control más K o control shift más K para seleccionar las clases que yo quiera compilar. Entonces vamos a compilarlo desde aquí. Si se fijan, al momento de compilar desaparecen unas rayas en diagonal que tenía la clase. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear objetos a partir de esta clase que denominamos proyecto. Para hacerlo, basta con hacer clic derecho sobre la clase y nos va a mostrar unos métodos especiales que se conocen como constructores. En este caso solamente tenemos definido uno, puede haber más.
y tienen la cualidad de que llevan el mismo nombre de la clase. Al momento de yo hacerle clic sobre ese constructor, me pide el nombre de la instancia o el nombre del objeto. En este caso voy a poner proyecto 1 y voy a crear otro objeto, proyecto 2. Sí, la diferencia entre la nomenclatura entre una clase y un objeto es que la clase se reconoce porque está en mayúscula la primera letra y los objetos o variables o nombres de métodos van escritos con la primera letra minúscula. Bien, entonces a esto que acabamos de hacer se le conoce como crear una instancia de la clase proyecto denominada proyecto 1 y crear una segunda instancia de la clase proyecto denominada proyecto 2. Ahora, para ejecutar o correr los programas en este entorno BlueJ varía respecto a los demás entornos de desarrollo, ya que aquí tenemos que ejecutar directamente los métodos de cada objeto. Para hacerlo, bueno, voy a hacer clic derecho sobre el objeto proyecto 1 y me muestra, entre otras cosas, bueno, pues los métodos del objeto, perdón, que en este caso solamente hay definido uno, hay programado solamente uno, que es el sample method. Y bueno, aquí en la documentación nos dice que el parámetro y es un simple parámetro para este método y regresa la suma de x y y. Entonces, si yo le envío como parámetro el número 10, y bueno, recordando que en la definición de la clase la variable x fue inicializada en 0, bueno, pues 10 más 0 me debe regresar 10. Y aquí está, me regresa un entero con el número 10. De igual manera, bueno, yo puedo ejecutar el método de la otra clase, del otro objeto, perdón, y pues me va a regresar la suma de el parámetro más el valor que estaba inicializado. Bien, bueno, pues vamos a meternos al código de esta clase proyecto, que como les explicaba ya BlueJ ya nos da una plantilla predeterminada para crear las clases. Y si bien este editor de código deja mucho que desear respecto a otros editores, por ejemplo de NetBeans o de Eclipse, donde son más ágiles, donde uno solamente escribe el punto y ahí aparecen todos los métodos. Aquí sí empieza uno a extrañar un poquito ese editor de código, pero bueno, también tiene sus ventajas respecto a los otros editores. Por ejemplo, nos señala por colores las regiones o las partes de una clase. Entonces, toda la región verde me marca el inicio y el final de mi clase. Después seguirían las variables de instancia o las variables de tipo objeto, que en este caso solamente tenemos una. Y bueno, se recomienda que todas las variables sean de tipo private o de tipo privadas. Sin embargo, bueno, también puede haber, vamos a definir, por ejemplo, una variable de instancia que sea de tipo cadena de caracteres y que sea nombre, por ejemplo. Aquí viene el constructor y les comentaba yo que puede haber más de un constructor. Ahorita vemos cómo hacer otro constructor. Y bueno, todos los métodos de la clase, incluyendo el método especial constructor, están sombreados de amarillo. Y bueno, el código que va tanto dentro de la clase como dentro de cada uno de los métodos está en un rectángulo de color blanco. Entonces, de alguna manera estos colores nos sirven para identificar las partes de la clase y las partes o el código que hay
en los métodos. Entonces, resumiendo, una clase se compone, bueno, de un inicio, que es una declaración como esta, public class, y el nombre de la clase. Al abrir llaves yo estoy indicando que, bueno, ahí empieza mi declaración de mi clase, y al cerrar llaves ahí termina mi declaración de la clase. La segunda parte de la que se conforma una clase son las variables de instancia o las propiedades que van a tener los objetos cuando cuando se instancien de esta clase. Esta sería la segunda parte de una clase, ¿no? Las variables de instancia o, o las propiedades. Bien, la tercera parte de una clase es el constructor. Y un constructor me sirve precisamente para inicializar todas estas propiedades o variables de instancia. Entonces, aquí en este caso se está inicializando la variable x, pero igual puedo inicializar la variable nombre. Por ejemplo, puedo poner nombre es igual a hola mundo. ¿Sí? Y después vendrían, bueno, pues ya los métodos de la clase. Ahora vamos a hacer un método generalmente para yo modificar mis variables de instancia o mis propiedades. Lo que se hace son unos métodos que se llaman setters, que sirven más que otra cosa para fijar el valor de cada variable de instancia. Por ejemplo, yo puedo hacer un método public no va a regresar nada, pero le voy a poner setX y va a recibir como un parámetro valor de X, por ejemplo. Abro y cierro llaves. Y lo único que voy a hacer es que el valor de X, el valor de mi propiedad o de variable de instancia, le voy a asignar el valor X que estoy pidiendo como parámetro en este método. ¿Sí? Ok, pues vamos a compilar. Y por ejemplo, este editor me muestra todos los errores que yo tengo al momento de compilar mi programa, errores tanto sintácticos como semánticos. Me los va a mostrar en esta área de abajo donde me dice que esta instrucción incluso me la sombrea de un amarillo más fuerte como un marcatextos, y me dice, bueno, que se esperaba un punto y coma. Entonces aquí lo que me faltó fue terminar mi sentencia con un punto y coma. Compilamos y bueno, aquí ya me muestra que la clase ha sido compilada y que no tengo ningún error sintáctico. Ok, cerramos esta clase y vamos a crear nuevamente dos objetos. Ahora, hay una característica interesante en BlueJ que yo puedo inspeccionar o puedo obtener una fotografía de cómo están las propiedades de cada objeto. Entonces, por ejemplo, estas son las propiedades de mi objeto proyecto 1. Y si yo doy clic derecho y le doy inspect al objeto proyecto 2, tengo aquí las propiedades, los valores de las variables de cada objeto. Entonces, al momento de yo ejecutar los métodos, por ejemplo, voy a ejecutar el método proyecto 1 y voy a ejecutar este método que yo
acabo de crear para fijar el valor de x. Voy a poner, por ejemplo, un 21. Observamos que aquí ya cambió mi valor de x de este objeto, pero el del otro objeto permanece intacto. Entonces esta es una característica interesante. Cada objeto es independiente del otro objeto, bueno, en cuanto a sus propiedades. Entonces, para yo cambiar el valor de x de este objeto proyecto 2, pues tengo que acceder al método, pero de ese objeto. ¿Sí? Entonces voy a poner un 4. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro método para fijar el valor de la variable nombre. Vamos a meternos nuevamente al código de la clase. Bien, aún no he explicado qué significa la palabra reservada public, qué significa la palabra reservada private, incluso hay otra por ahí que es protected o protegido. Sin embargo, bueno, esto va a tomar sentido ya cuando se empiecen a crear más clases. Básicamente, y para no entrar en más detalles, private y public se refiere al nivel de acceso que se tiene sobre sobre esas variables de instancia desde otras clases. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se recomienda, y esta es una buena práctica, que todas las variables de instancia sean de tipo private y que se modifiquen a través de métodos como setters, y para obtener su valor que se obtengan a través de métodos getters. Entonces vamos a hacer ahora otro método para fijar el valor de nombre y va a recibir un parámetro de tipo nombre. De tipo string, perdón, que se va a llamar nombre. Bien, bueno, tampoco he explicado de las partes que se conforma un método o una función. Generalmente empieza con el nivel de acceso, que puede ser público o privado. Después sigue una palabra reservada que se refiere al valor que va a regresar esa función o ese método, siendo void nulo, que no va a regresar nada. Bueno, a diferencia de este método que ya venía predefinido, que está regresando un entero. Después viene el nombre del método, que, bueno, otra buena práctica es que empiece con minúsculas y cada cambio de frase en el método se diferencie con una mayúscula. Por ejemplo, set, aquí termina una palabra y empieza otra palabra, entonces la siguiente palabra seguiría con mayúscula. Esta es una regla no escrita, pero sin embargo, bueno, si ustedes consultan cualquier código orientado a objetos van a encontrar esta nomenclatura no escrita. Después viene entre paréntesis los parámetros que va a requerir ese método o esa función. En este caso, bueno, nada más hay uno, puede haber ninguno o puede haber más. En caso de que haya más, bueno, pues van separados por comas, ¿no? Después, pues ya dentro de las llaves viene lo que va a ser propiamente el método o la función. En este caso, pues voy a inicializar la variable nombre con el parámetro nombre. Pero aquí vamos a observar algún problema. ¿Cómo le hago yo para distinguir el nombre del parámetro? Que en este caso, bueno, puse el mismo nombre como parámetro con respecto al nombre de la variable de instancia. Entonces, para eso voy a usar una palabra reservada que se llama this.nombre, para decirle que, bueno, de esta clase vamos a acceder a la propiedad o la variable de instancia nombre y le vamos a asignar el parámetro nombre. Bien, este es para fijar tanto los valores
de nombre como de X, pero para obtener los valores se hace con otros métodos que se llaman getters. Entonces vamos a hacerlos, por ejemplo, para, para X sería public, y aquí sí ya va a retornar un valor, que sería de tipo entero, getX, y no va a tener ningún parámetro, puesto que nada más estamos haciendo una consulta del valor de esa variable. Y bueno, para que regrese un valor o para hacer un retorno en el método, en la función, se usa esta palabra reservada, return, y el nombre de la variable de instancia. Entonces, lo mismo sería para hacer el getter de nombre, pero a diferencia de X, esta es una cadena de caracteres y regresa un string. Entonces va a ser return nombre. Okay. Bien, y vamos a hacer un método adicional. Vamos a hacer un método que vaya sumando un número a mi parámetro X. ¿Sí? Para ir observando un poquito de cambios en nuestras propiedades o nuestras variables de instancia. Entonces, seguiría, la instrucción sería X es igual a X más N. Lo único que estamos haciendo es estamos incrementando la variable de instancia X con las veces que se esté llamando y dándole el valor de N. Vamos a compilar esta clase y bueno, me dice que no hay ningún error. Vamos a cerrar esta ventana. Nuevamente, perdón, creamos dos objetos y vamos a inspeccionarlos o ver su estado de sus propiedades. Ok, entonces si se fijan, al momento que yo hago clic derecho ya me están apareciendo más métodos, son todos los métodos que yo he programado hasta el momento. Entonces primero voy a fijar el valor de X de este objeto proyecto 1 en 4. Después voy a probar mi nuevo método para incrementar o para ir acumulando valores en X. Por ejemplo, voy a poner 5. 5 más 4 van a ser 9 y se va a ir acumulando en ese, o se va a ir reflejando la suma en mi variable de instancia X. Okay. Ahora del objeto proyecto 2 vamos a probar el método setNombre. Voy a poner el nombre, voy a poner mi nombre para variar. Ok, aquí me está mandando un error y me dice que no encuentra el símbolo de la variable Manuel. Entonces esto lo está interpretando como una variable, no como una cadena de caracteres. Cuando es una cadena de caracteres debemos de tener cuidado de poner el valor en comillas dobles. Y ahora sí, aquí ya cambió el valor de mi instancia nombre. Y bueno, ya hemos venido poniendo en práctica lo que son la creación de métodos, la creación de métodos set para fijar los valores y la creación de los métodos get para obtener los valores. Entonces si yo ejecuto getNombre, pues me va a regresar el valor de la variable nombre. Bien, hasta aquí solamente hemos visto variables de instancia. Sin embargo, también yo puedo tener variables de clase. Vamos a ver cómo yo puedo
crear variables de clase. Vamos a modificar mi código. Y bueno, voy a declarar una variable de clase. Bueno, la diferencia es que después de la palabra reservada private o public, viene esta palabra reservada que es static. Y bueno, el tipo de variable y el nombre de mi variable. Voy a poner y. Entonces, al momento de yo decirle que es static, bueno, pues esto le dice al compilador que esta variable es una variable de clase, no es una variable de objeto. Ok, ahora, así como tenemos variables de clase o variables estáticas, también podemos tener métodos estáticos o métodos de clase. ¿Sí? Entonces, para yo hacer un método de clase, un método estático, voy a hacerlo de forma similar a los métodos de instancia, métodos de objetos, pero voy a agregar la palabra reservada static. Y bueno, lo que sigue de un método normal. Por ejemplo, voy a hacer un método, un setter, para la variable de clase y. Voy a poner y es igual a, perdón, me faltó aquí el parámetro. Y voy a hacer un public static int get y. Donde me va a regresar el valor de y. Ok, sí, bueno. La variable this es una palabra reservada, pero para hacer referencia a las variables de instancia, pero no a las variables de clase. Entonces, en lugar de usar this, yo debo usar propiamente el nombre de la clase. Que es proyecto.y. Entonces, ahora sí, compilamos y me dice que ya no hay ningún error de sintaxis. Y entonces yo puedo inspeccionar también, así como inspeccionaba los objetos, puedo obtener un estado de cómo están los métodos y cómo están las propiedades de la clase. Y también puedo ejecutar métodos estáticos o métodos de clase. Por ejemplo, voy a ejecutar el método setY para fijar el valor de la variable y el getY, que me regresa, bueno, pues el valor de esa variable de clase. Ahora, también yo puedo hacer referencia a las variables de clase desde un método no estático, desde un método de objeto. Vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a entrar a modificar el código y vamos a declarar otro método. De y. Vamos a incrementar la variable y, pero la variable y de que sería la variable de clase.
Aquí sería proyecto.y es igual a proyecto.y más el valor de mi parámetro. Ok, compilamos, guardamos y vamos a crear varios objetos. Bueno, dos objetos. Y vamos a ver el estado tanto de los dos objetos como de la clase. Entonces, bueno, vamos a acceder a este método que se llama ADDY desde el objeto proyecto 1 y voy a agregar 5. Entonces vemos que aquí cambia, a pesar de que lo estoy ejecutando desde un objeto, estoy haciendo referencia a una variable estática, a una variable de clase. Y no importa desde qué objeto yo invoque ese método. El resultado es que solamente se va a modificar mi variable de clase. Entonces conservo el valor y y modifica el valor de y desde un método de objeto. Igual estos objetos pueden caducar o pueden quitarse, pero va a permanecer mi mi valor de y, que es un valor de una variable de clase intacto. Entonces esto se usa mucho como para hacer, por ejemplo, variables de tipo global o variables que van a perdurar, no importando la vida de los objetos. Entonces ahí se sigue conservando, yo puedo seguir incrementando esa variable y con un objeto proyecto 3 que acabo de crear, a pesar de que ya eliminé los otros dos, y sigue perdurando. Entonces esa es la diferencia entre las variables de instancia o variables de tipo objeto respecto a las variables de clase o las variables estáticas. Bien. Ahora vamos a modificar el código. Y bueno, yo les había dicho en un inicio que podía haber más de un solo constructor. Voy a crear otro constructor. La diferencia es que no puede haber dos constructores iguales, vaya, o sea, iguales en cuanto a parámetros. No puedo yo hacer esto, por ejemplo, poner otro constructor que no reciba parámetros. Entonces aquí yo puedo hacer un constructor, pero ahora con parámetros. Por ejemplo, voy a inicializar mis tres variables, las dos variables de instancia y mi única variable de clase. Entonces voy a pedir los parámetros y voy a decir que voy a solicitar un entero para y, un entero para x y un string para el nombre. Y entonces procedo a inicializar las variables, tanto de clase como en las variables de tipo de instancia.
Ok, compilamos. Sí, bueno, no me manda ningún error. Y aquí ya me aparecen los dos constructores, uno donde ya tiene valores predefinidos y otro constructor donde yo defino con qué valores con qué valores se van a inicializar tanto las variables de clase como las variables de tipo objeto. Entonces ahí me está pidiendo un valor para x que sería 5, un valor para y que sería 10 y un nombre. Entonces al yo consultar el estatus tanto de mi objeto como de mi clase, observo que se inicializó ya con los valores que yo definí en mi constructor. Bien, ahora también todo esto que yo estoy haciendo de crear los objetos a través de hacer clic derecho e invocar los métodos haciendo clic derecho en el objeto, lo puedo hacer a través de un solo método estático. Por ejemplo, vamos a declarar un método estático que se llame public static void. Vamos a poner como si fuera en el método principal, el método main. Y entonces yo para hacer una instancia de la clase o crear objetos, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a decir proyecto y el nombre de mi objeto de tipo proyecto sería proyecto 1. Va a ser igual y voy a poner o a invocar mi constructor a través de la palabra reservada new y el nombre de mi constructor. Y a continuación, bueno, voy a usar este constructor en donde le paso todos los parámetros para inicializar tanto las variables de instancia como las variables de clase. Entonces voy a pasar un 10 para la variable y, que es una variable de clase, un 11 para la variable x, que es una variable de instancia, y un nombre. Entonces, esta instrucción equivale a que yo hiciera un clic derecho sobre mi clase e invocara el método pasándole todos los parámetros, ¿sí? Aunque bueno, ya en los editores que son diferentes a BlueJ, bueno, pues esta es la manera correcta de crear un objeto de tipo proyecto, ¿no? Bueno, o de tipo de la clase que se esté poniendo en esta primera parte. Ahora yo voy a acceder y voy a imprimir cada una de las variables del objeto proyecto. En Java existe una instrucción o un método que se llama println, que se encuentra en una variable, en una clase estática system, que ya la trae en las librerías Java, para mandar a imprimir o mandar una salida a pantalla. En este caso, bueno, voy a poner los valores de, bueno, valor de la variable de clase. Voy a copiar la instrucción.
Y bueno, yo para concatenar una cadena de caracteres voy a usar el signo más. Y bueno, voy a imprimir también los valores del objeto proyecto 1, que es el que acabo de crear. Sería X. Ahora, yo para acceder tanto a los métodos como a los atributos o a las propiedades o a las variables de instancia de mi objeto, lo voy a hacer a través de un punto. Nombre del objeto, proyecto 1, que fue el que creé a través de mi constructor. Proyecto 1 punto el nombre de mi variable de instancia o de mi atributo, que es X. Y lo mismo para mi variable nombre. Puedo hacerlo directamente de esta forma o bien a través de los métodos getters, que es lo más recomendado. ¿Sí? Es algo que se conoce como encapsulamiento. Vamos a poner entre paréntesis, esta sería la forma 1. Y la forma 2 sería a través del método getX y getNumber. La forma 2, repito, sería lo más correcto, lo más elegante, lo más apropiado. Vamos a compilar. Y me dice, bueno, que no hay ningún error de sintaxis. Ok, bueno, pues para probar este método que acabamos de crear, hacemos clic derecho sobre la clase proyecto. Y aquí ubicamos este método nuevo, el método main, el método estático, el método de clase. Hacemos clic. Y bueno, nos abre una terminal donde nos muestra el resultado de usar el system.out.println con los valores ya de mi objeto, sus variables de instancia del objeto proyecto 1, tanto como el valor de la variable de clase y. Y aquí vemos la forma 1 y la forma 2, que prácticamente es lo mismo, solamente que en la primera forma lo hicimos a través de los valores de las variables de instancia directamente, y en la forma 2 lo hicimos a través de los métodos get o de los getters. Bueno, pues pues hasta aquí este primer video tutorial.